Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de quienes formamos parte de la Universidad Técnica del Norte Modelo en Línea. Mi nombre es José Ricardo Arias, soy docente tutor de la asignatura de Cultura y Sociedad. En esta oportunidad estaremos abordando la unidad número 1, Diagnóstico del Presente Histórico. Sí, vamos a hablar un poco de la agenda que veremos del día de hoy. En este caso tenemos tres ejes fundamentales, que es América Latina a finales del siglo XX, las transformaciones sociales en el continente asiático y la crisis del mundo desarrollado. Hasta de aquí nos podrán ayudar a tener una pauta más general de los acontecimientos sociales y económicos que son trascendentales hoy en día en Ecuador y Latinoamérica. Sí, en este caso vamos a hablar en América Latina a finales del siglo XXI, hablaremos el caso de México y el efecto tequila, la crisis del Ecuador y el feriado bancario, la crisis en Venezuela y el paquetazo. Así también veremos las transformaciones sociales en el continente asiático, la crisis del neoliberalismo en el sudeste asiático y la crisis hipotecaria estadounidense del 2018. Diagnóstico del presente histórico. Con el transcurrir del tiempo, los fenómenos sociales, culturales, económicos, históricos van entrelazándose, tejiéndose las sociedades en las que vivimos. En este contexto, el módulo de Cultura y Sociedad tiene por finalidad presentar una serie de acontecimientos históricos que han marcado una huella en el mundo y determinan el presente en el que estamos viviendo. América Latina, finales del siglo XX. En este caso vamos a empezar partiendo del caso México y efecto tequila. ¿Por qué se llama el efecto tequila inicialmente? Efecto tequila se le denomina porque su principal producto de exportación de México es el tequila y en base a eso se denominó el efecto tequila. ¿Qué es y cuándo surgió? Se le denomina efecto a todas las consecuencias que causó en muchas economías a nivel mundial a raíz de la crisis mexicana. También se le denomina el error de diciembre. Esto surgió el 19 de diciembre de 1994 durante el inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo, aunque se reconoce que él vino solo a ejecutar la medida, pues el deterioro de la economía mexicana se acentuó durante la presidencia de Carlos Salinas Gortari. ¿Sí? Como surgió el 19 de diciembre de 1994, se desata una crisis provocada por la falta de reservas internacionales y una devaluación del peso, en este caso de su moneda. Existe una alza desmedida de la inflación, lo cual hace que la devaluación de la moneda exista a más del 50% de los índices normales. Los factores precrisis, vamos a hablar de qué fue la antesala de la crisis. ¿Ya? Primeramente, la privatización de la banca nacional. En este caso, los bancos no soportaron el tema individual o el tema privado. Entonces, en este caso, el Estado se apoderó de todo lo que es la banca. Existió un alto gasto gubernamental en obras públicas. Existió también un déficit histórico en la cuenta corriente, la emisión de los tosos bonos, que fue un tipo de instrumento que la deuda aseguraba el pago de intereses de los dólares en pesos mexicanos. ¿Qué quería decir esto? Que hacíamos referencia a que el gobierno mexicano o la nación mexicana se endeudaba en pesos y tenía que pagar en dólares, lo cual hacía que no exista una fluctuación demasiado elevada. Los bancos otorgaban créditos a miles de personas sin comprobar su capacidad de pago. Estos créditos tenían intereses altos y tasas móviles. En un mes pagaban una cantidad y el próximo mes una cantidad podría variar. Por ejemplo, si nosotros adquiriríamos una deuda, si tenemos una cuota fija de unos $200, pues vamos a tener una cuota totalmente que se va incrementando paulatinamente. Estamos con la primera cuota de $200, pues aumentaría a $240. Eso proporciona un desfase en la economía pública, ¿no? Aparte de eso, existían unas prácticas bancarias corruptas, una fuga descontrolada de capitales y una inestabilidad política. Los efectos. La inflación. ¿Qué significa la inflación? Hubo una alza generalizada de precios, se dispararon los intereses en créditos bancarios, se incrementó los servicios de deuda en moneda local y extranjera, lo cual disminuyó la actividad económica. Quebraron miles de empresas, hubo un despido masivo de empleados, también existió una fuga de capitales. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas ya no invertían en México, sino tenían que salir las empresas a otro país a invertir. Eso conllevó a un despido masivo de empleados. Además, se produjeron varios suicidios producto de la tensión de las deudas, incrementó el desempleo, aumentó la pobreza
y deterioró la economía, incrementó la migración en otros países. Esto de aquí, pero nosotros vamos a hablar qué tiene que ver con Ecuador. Ecuador, por tener relaciones comerciales con México, tiene una pequeña afectación. Más que todo, esto nace, este desequilibrio en la economía latinoamericana nace a partir de 1994 con México y se desencadena en los otros países, siendo uno de los países afectados de Ecuador en 1998. Las consecuencias económicas fueron muy profundas y difíciles de superar. Ante eso, ante una salida inminente a la crisis, Estados Unidos intervino rápidamente comprando pesos en el mercado para evitar una mayor depreciación de la moneda, o en este caso del peso, valga la redundancia. Sin embargo, esta medida no fue suficiente. Ante la salida de esta crisis, para el rescate de la economía se pidió a algunos países una colaboración. En este caso se recurrió a organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Administración de Estados Unidos, el Banco de Pagos Internacionales, Bank for International Settlements y el Banco de Canadá y países latinoamericanos, quienes aportaron con dinero para el despegue económico. En este caso, 17 millones del Fondo Monetario, 20 mil millones de dólares de Estados Unidos, 10 mil millones de dólares al Banco Internacional para poder solventar esta crisis. En este caso, los países afectados fueron Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina, Perú, Honduras, todos estos países porque tenían relaciones con México, tanto como comerciales, diplomáticas y políticas, ¿no? Pero lo que más interesaba esto es una crisis económica. Entonces, debido a que Ecuador tenía lazos, en este caso, nexos con las economías mexicanas, tuvo un quiebre también en la economía de Ecuador. Fuera de México, lo que pasó después tampoco fue bueno. La crisis se propagó a otros países, como Argentina, al tener condiciones de economía y lazos comerciales directamente con México, tuvo una pequeña ruptura, en este caso económico. Hizo establecer analogías entre ambos por parte de los inversores y los dueños de capital argentinos, quienes, tratando de huir de la situación similar a la mexicana, sacaron sus capitales a otros países que consideraban más seguros desde el punto de vista económico. El pánico de lo que había pasado en México se extendió a otros países, que de la noche a la mañana se vieron escasos de fondos y en deudas a corto plazo. Las consecuencias económicas fueron muy profundas y difíciles de superar. A esto viene una serie de, por ejemplo, después de México viene la crisis de Argentina, y después de eso, en 1998, viene la crisis de Ecuador. Aquí vamos a hablar en este momento. Crisis en el Ecuador, el feriado bancario. ¿Sí? Ecuador, a lo largo de su historia, ha sido una sociedad muy marcada por desigualdades, cuyo capital humano había sido poco desarrollado, así como ocurre con el desarrollo institucional, la economía y la recurrente inestabilidad política. En este caso, Ecuador tuvo dos auges económicos en toda su historia. El primero fue a inicios del siglo XIX, donde fue prácticamente la construcción del ferrocarril, y eso ayudó al desarrollo de Ecuador mediante viabilidad, conectividad, intercambio de productos, intercambio de conocimientos con la presidencia de Eloy Alfaro. Y otro auge económico que tuvo Ecuador fue inicios de los 80 con investigaciones, y a finales de los 80 con la extracción del petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, más o menos así comienza la economía en el Ecuador, ¿sí?, a tener un poco más de desarrollo. ¿Ya? Vamos a ver qué pasó con la crisis del Ecuador en el feriado bancario. ¿Qué sucedió? El 8 de marzo de 1999, Jorge Egas Peña, superintendente de bancos, anunció un feriado bancario de 24 horas. Finalmente duró 5 días, donde todas las operaciones financieras estaban suspendidas. ¿Qué quiere decir esto? Nadie podía retirar dinero, depositar dinero, ni hacer ninguna transacción que tenga con alguna entidad financiera. Mientras tanto, en el 11 de marzo de 1999, el presidente Jamil Mahuad decretó el congelamiento de los depósitos. ¿Qué quería decir eso? Que durante la presidencia, o lo que disponga el presidente, los fondos van a estar congelados. No puede hacer uso de ningún dinero en efectivo. ¿Esto para qué? Para mitigar un poco el tema o el riesgo en el
de la fuga de capitales y más que todo la devaluación de la moneda, porque en aquel entonces los sucres tenían un monto, me parece que estaban como en los 4.000 sucres de $1, y cuando finalizó este proceso de la dolarización terminamos con 25.000 sucres por dólar. Se decretó el congelamiento por un año de los depósitos en cuentas corrientes con más de 2 millones de sucres y en cuentas de ahorros con más de 5 millones. Este enorme sufrimiento humano que ocasionó a grupos de población que se quedaron sin sus ahorros y en consecuencia sin recursos ni para sus más elementales necesidades, privó del capital de trabajo a las empresas, encadenando quiebras inmediatas. Factores que desencadenaron la crisis. En la década de los 90 se tomaron medidas como la liberación del dólar para las tasas de interés bancario y a la par se disminuyó la protección de los aranceles, además de eliminar subsidios. La liberación del sistema financiero en 1992 dio lugar a un incremento de ingreso de capitales. Sin embargo, generó un boom de créditos de forma acelerada por parte de las empresas y entidades financieras. ¿Qué quiere decir todos estos factores que estamos hablando en este momento? En el tema de la liberación del sistema financiero era que se daba libre disposición a que el sistema financiero otorgue créditos y a las tasas de interés que a ellos convengan, no había un techo para las tasas de interés. Entonces las entidades bancarias jugaban con este tema de los intereses. Por ejemplo, si en un banco sacaban a la tasa de interés del 15%, en 6 meses esa misma entidad bancaria podía tener al 25%. No existía un reglamento fijo para este tema financiero. Entonces, además de esto, Ecuador decidió eliminar algunos subsidios, lo cual desencadenó un poco en el encarecimiento y de los productos, de bienes y servicios, y además hubo una disminución en la productividad de la nación. Los negocios que habían endeudado no crecieron financieramente, generando el incumplimiento de los pagos de créditos concedidos. La crisis fiscal provocó una salida de capitales, lo que trajo como consecuencia que la banca privada se fuese quedando sin liquidez. Eso nos dice que en aquel entonces la banca otorgaba los créditos sin hacer un análisis previo a sus acreedores, que eso pone en riesgo todo el sistema financiero. En 1994, mediante la Ley de las Instituciones Financieras, algunos banqueros aprovecharon para incrementar sus actividades económicas y empresariales a través de créditos otorgados, en algunos casos por relaciones amistosas, sin que la entidad financiera exija garantías suficientes para pago de dichos créditos. Esto nos habla de que los mismos banqueros se hacían préstamos a ellos mismos y a su círculo cerrado de amigos, donde no había un control ni garantías que otorguen esos créditos. Entonces eso poco a poco fue generando iliquidez en todo el sistema financiero. Para empeorar la situación, en 1998 el fenómeno del Niño devastó y llevó a la ruina a la agricultura del país, ocasionando múltiples pérdidas. Otro fenómeno que golpeó duramente en la economía del país debido a la crisis financiera internacional fue la caída de los precios del petróleo. La mala administración de las cuentas fiscales, el pésimo control en el sistema financiero y un elevado nivel de endeudamiento del sector privado en moneda extranjera. Eso hizo que toda esta clase de factores se desencadenen, haciendo un efecto dominó en este término, en esta crisis que ya estábamos comentando anteriormente. En 1998, el principal banco del país, Filanbanco, mostraba problemas de liquidez y solvencia. En un incremento por salvar el desplome del sistema financiero, el gobierno del presidente Yamil Maguad decide la intervención del banco, lo que le costó a las arcas ecuatorianas una importante cantidad de dinero. Además, desnudó la crisis financiera que estaba alertando a los ahorristas, quienes decidieron sacar sus ahorros de los bancos y proteger comprando dólares, ocasionando que la moneda se devaluara enormemente y exabruptamente, y que generara una fuga de capitales hacia el exterior muy importante. A esto se unió la caída del segundo banco del país, el Progreso, y otros bancos pequeños, como el Continental, Previsora, para tratar de evitar el desastre total del sistema financiero. El gobierno ecuatoriano decide decretar el feriado bancario. En este caso, los efectos: inflación, fuga de capitales, insolvencia de varias instituciones financieras, quiebra de empresas comerciales, industriales, construcción, turismo y otros servicios, crecimiento del desempleo,
mayor pobreza y desigualdad e indigencia, muertes y suicidios, inestabilidad y pérdidas económicas, elevado costo social. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los programas sociales comenzaron a elevarse porque había más demanda que de la oferta que podía dar en aquel entonces el Estado. Hubo una revuelta popular, hubo una especulación desmedida en la compra del dólar, la pérdida de la moneda para adoptar la dolarización y la mayor ola migratoria en toda la historia del Ecuador, ¿sí? En este caso, a partir de eso, de 1998, 4 años después de la crisis denominada el efecto tequila en México, en 1998, compatriotas ecuatorianos comenzaron a migrar a tierras de España, Italia, Estados Unidos, Europa. Comenzaron a emigrar porque la situación económica era totalmente deplorable aquí en el país. De esto, la crisis trajo consecuencias sociales muy elevadas, dando lugar a una vertiginosa expansión del desempleo, desigualdades y pobreza. La población no encontró otra manera que superar su situación económica personal que emigrando del país del que los vio nacer. En muy poco tiempo se calcula que emigraron unos 700.000 ecuatorianos a diversos países del mundo. En el 2000, el presidente Maguad anunció la dolarización de la economía nacional y el anclaje de la cotización del dólar en 25.000 sucres. En aquel entonces el salario básico en el Ecuador estaba por 125.000 sucres, 5 dólares. Imagínense lo que era la transformación de eso. Estábamos hundidos en una crisis. Hay que rescatar también cosas positivas que pasó en este entonces, traídas al presente. Por ejemplo, ahora la banca se protege de distintas maneras. Ahora hay un fondo en el caso para salvaguardar los dineros de los cuentaahorristas que maneja o administra el Banco Central, y en este caso la Superintendencia de Compañías de Bancos y Seguros. Entonces, en este caso hubo unas ciertas reformas para no volver a caer en lo mismo. Otra cosa que cabe destacar es que, por ejemplo, ahora todos los bancos tienen calificaciones. Antes no tenían calificaciones artesanales. Ahora, por ejemplo, los bancos tienen calificación AAA+, AAA-. Entonces eso le da una garantía a los cuentaahorristas. Todo eso conllevó a lo que ahora la economía es, y ahora tenemos un sistema, un modelo proteccionista en el tema de la banca hacia los cuentaahorristas. Eso también desencadenó, en Venezuela ya existía una crisis latente, pero vamos ahorita a hablar de cómo se desencadenó este tema de la crisis en Venezuela. La crisis de Venezuela y el paquetazo. El 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez asume el mando supremo de Venezuela por segunda ocasión. De inmediato, el jefe de Estado y su equipo económico comenzaron a estudiar una serie de medidas económicas encaminadas a mejorar el financiamiento internacional para cumplir con el pago de la deuda externa en Venezuela, que ascendía a 32.000 millones de dólares, más o menos lo que es el presupuesto de la nación. El 16 de febrero de 1989, en un mensaje televisado a todo el país, el presidente anunció las medidas preparadas por su gobierno para superar la crisis, conocida popularmente como el paquetazo. Se duplicaba el precio de la gasolina, se duplicaba el precio del pasaje urbano, se elevaban las tasas de interés bancario al 28%. Para que tengan una pequeña referencia, las tasas de interés, del techo de las tasas de interés de aquí en el Ecuador están entre el 16 al 18% y estaban al 28%, una medida devastadora para una economía. El endeudamiento que generó el país después del boom petrolero de los años 70, la caída paulatina a medida del Estado aumentaba la recaudación de gastos, la devaluación de la moneda en 1983, la pérdida de credibilidad de la moneda nacional, la desconfianza de inversiones, un sinnúmero más de factores que ayudaron a que estas medidas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, los anuncios del Ejecutivo en relación al aumento de tarifas del servicio público y el incremento al 100% del combustible. La repercusión de estas medidas generaron un torbellino de terror y destrucción, una rebelión descontrolada de las masas. En febrero del 1989, la población enardecida sale a la calle y saquea los negocios de la capital de la República. Caracas era un caos. Los saqueadores hacían de las suyas, robando todo lo que podían. A este hecho histórico se le denominó el Caracazo. Algo como lo que vivimos en el Ecuador, pero gracias a Dios en este caso no llevamos a mayores incidentes. El gobierno de Carlos Andrés Pérez resolvió
respondió con el envío de 4.000 soldados a las calles para establecer el orden. Suspendió las garantías constitucionales como el derecho a la libertad, seguridad personal, libre tránsito, libre expresión, reuniones en público y un sinnúmero de cosas más. La represión alcanzó una cifra de 300 muertos y más de 1.000 heridos según el gobierno. Organizaciones no gubernamentales afirman que la represión cobró unas 3.000 vidas. El gobierno logró controlar la situación, pero el descontento siguió creciendo a medida que las decisiones económicas afectaban a la población. El 4 de febrero de 1992, un grupo militar de venezolanos se levantan en armas, en este caso comandado por el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Esta actitud y el liderazgo natural que gozó entonces el teniente general hizo surgir la figura de un líder carismático que agradó a la población y pasó a convertirse en un referente para una gran mayoría que ya estaban descontentos. ¿Sí? Ahí es como empieza la crisis en Venezuela, saliendo de una crisis dándole una solución, pero se ahondó más. Ahora vamos a hablar de las transformaciones sociales del continente asiático, crisis del neoliberalismo en el sudeste asiático. Si ustedes pueden ver, esta crisis más o menos tuvo a comienzos de los 90 y los países que estuvieron involucrados fue Corea del Sur, Hong Kong, Filipinas, Tailandia, Malasia e Indonesia, como muestra la imagen. Hoy en día esos países son primermundistas, productores y comercializadores de una serie de productos a nivel mundial. Son los pioneros. Corea del Sur es uno de los pioneros de la venta de tecnología y transformación de materias primas en productos terminados. Crisis de neoliberalismo en el sudeste asiático. Luego del milagro económico asiático de las décadas 80 y 90, caracterizado por un rápido florecimiento de la economía de muchos países asiáticos debido a la recesión de capitales y préstamos que se produjeron a raíz de la recesión de la economía norteamericana en los años de 1996 y 1997, la economía asiática comienza a experimentar una serie de problemas que amenazan su estabilidad y que, habiendo comenzado en Tailandia, produjo un temor en todo el continente y el mundo por la posibilidad de sufrir un efecto de contagio en otras economías mundiales. ¿Sí? En este caso, en la crisis asiática, analizamos las denominaciones, cuáles fueron sus inicios y las causas. En este caso, las causas fueron la devolución acelerada de la moneda tailandesa, el baht, falta de liquidez, el crecimiento desmedido de la deuda externa y deudas que superaban a las reservas internacionales. A esto hubo efectos que hubo la desconfianza de inversionistas por su falta de liquidez, huida de inversiones, devaluación de divisas y aumento desmedido de la pobreza. Los países afectados eran Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. Además, el Fondo Monetario Internacional aprobó un programa de ayuda para estabilizar la moneda de estos países. Indonesia, entre julio y agosto de 1997, comenzó a tener problemas con la estabilidad en su moneda oficial, la rupia. Al haber adquirido deuda en dólares y llegar a un cierre anual, vieron una deuda multiplicada por la devaluación. Corea del Sur, a pesar de la microeconomía en este país, mostraba números aceptables del sector financiero y hizo muchos préstamos que no le reportaban un rendimiento. El exceso de deuda llevó a quiebras mayores con sus consecuencias económicas inmediatas. Además del impacto negativo de esta crisis, a inversores provocó una drástica caída de precios del petróleo y otros países exportadores de este hidrocarburo, y que muchos de ellos tenían economías apoyadas fundamentalmente en este rubro. Países que despuntaban económicamente como Brasil y Argentina también sufrieron los embates de la crisis asiática debido a que ellos eran los primeros proveedores de productos. ¿Sí? Y vamos a terminar con la crisis del mundo desarrollado, crisis hipotecaria en Estados Unidos. En este caso, en esta crisis hipotecaria en Estados Unidos se generó en el 2008 con la burbuja inmobiliaria, que hubo un incremento excesivo e injustificado de bienes inmuebles, de bienes raíces, ocasionado generalmente por la especulación. En este caso, ¿qué sucedía? Si había la necesidad, o en este caso la demanda, hablaba de construir 100 unidades o 100 viviendas, se construían 150 viviendas. ¿Y qué pasaba con las que no tenían compradores? En este caso tenía una manera acelerada de bajar el precio para poder vender. Entonces a esto se denominaba que las hipotecas también subían su precio. Vamos a ver qué son las hipotecas subprime.
Son hipotecas de alto riesgo debido a que se otorgan a clientes cuyo perfil no cumplen con los mínimos establecidos. Como habíamos hablado inicialmente en el efecto tequila en México y en el efecto de la crisis de Ecuador, que se daba prestaciones a dineros, o sea, a personas que ni siquiera tenían trabajo, ni siquiera se les investigaba ni nada por el estilo. Se prestaba simplemente por el hecho de generar esos intereses. Entonces esta crisis se desencadenó con el otorgamiento de créditos, no se garantizaba la devolución de estos, o en este caso cómo generar dineros, y lo que muchas personas que querían esto ni siquiera cancelaban la deuda. Esto conllevó una crisis general. Eso, con un poco de inestabilidad de la economía, ayudó a que la crisis hipotecaria en Estados Unidos del 2008 acarreara a varios países, y más que todo a países que llevaban o tenían vínculos comerciales con ellos, también sean afectados. Bueno, en este caso, todos los actores son responsables de la crisis. Podemos ver que en la historia, uno de los factores que se han analizado ha sido cuáles han sido las razones o los motivos de la crisis y cómo han conllevado a países que tengan relaciones también sean afectados por eso. Bueno, con eso finalizamos. Bueno, no se olviden, estimados estudiantes, en la plataforma Catedral en Línea se encuentra publicada la comunicación oficial del módulo. En cafetería virtual se tiene el acceso al área social. Ahí va a haber temas en los que pueden ustedes intervenir. Y lo más importante, no se olviden, en el caso de que ustedes tengan inquietudes, cliquear en dudas e inquietudes. Es un trabajo colaborativo. Esto también les ayuda a ustedes a incrementar su nivel de ingreso a la plataforma. Entonces, cualquier duda o inquietud, por favor háganmelo llegar. Estamos prestos para ayudarles. Con eso hemos finalizado. Muchas gracias por su amable atención. Ha sido un gusto. Ya nos veremos en una próxima ocasión. No se olviden, también aquí tenemos la bibliografía. Y gracias por todo. Un gusto, un excelente día.